Bueno, muchas gracias. Estamos ahora aquí desde la Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, representando este encuentro, Egle Casagrande, que es la presidenta de la asociación. Muchas gracias, Egle, por estar allí presente y que se pueda dar eh, el encuentro a nivel organizativo del efecto mariposa, encuentros con el conocimiento, que en esta ocasión tenemos el orgullo y estamos muy contentas de dar la bienvenida a Aurora Luna Walls, que es de Torreón, Coahuila, México, orgullosamente, quien nos va a hablar sobre el cuidado informado del trauma en arteterapia. Muchas gracias, Aurora, también, igual que Igle, gracias por estar aquí. Para nosotras es un honor. Aurora es psicoterapeuta familiar y de pareja, psicotraumatóloga, terapeuta de artes expresivas y maestra en administración de instituciones educativas, así como arquitecta y artista visual. Ha estudiado en el Instituto de Práctica Informada sobre el Trauma y Terapia de Artes Expresivas con Katy Malchiodi. Se ha entrenado en terapia de reprocesamiento del trauma a través de la terapia MDR. Está certificada en estudios de estrés postraumático de la Fundación de Investigación en el Trauma, dirigida por Bessel van der Kolk. Es profesora clínica certificada por la Asociación Internacional de Profesionales del Trauma. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma, docente y psicotraumatología en Newman Institute de Psicología. Y es autora del libro Colores Primarios sobre terapia de artes expresivas. Y podría seguir, Aurora, con tu currículum, que es muy extenso, solamente para dar una pincelada am, sobre las bases de conocimiento que tiene Aurora para tratar el tema que hoy nos toca, sobre la práctica informada del trauma. Aurora, gracias por estar aquí. Hola Norma, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Egle y bueno, muchas gracias a todas las personas que están ya unidas a esta conversación. Me da mucho gusto saludar a personas de aquí de Torreón, de México, pero también de Querétaro, de Suiza, de Colombia, de Argentina, de muchos lugares, de Chile, de Italia, que están en este momento aquí. Me daría mucho gusto si pueden encender su cámara para vernos, para platicar de persona a persona, que yo creo que esa es la parte más importante de estos encuentros, que podamos mirarnos, que podamos conocernos y que podamos saludarnos también, ¿no? Y formar nuevas relaciones, nuevas conexiones y nuevos vínculos, que es la parte más importante cuando hablamos de terapia. Entonces, si pueden encender su cámara, se los vamos a agradecer para no sentir que estamos hablando solos, que no haya una parte de nosotros que se vaya a disociar porque estamos viendo solamente cuadritos de Zoom. Entonces, de verdad, se los agradezco mucho que me hagan sentir que estoy con otras personas y no solamente con una computadora enfrente de mí. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Vamos a tener una conversación que espero que les resulte interesante y sobre todo nutritiva para su aprendizaje y para pues compartir experiencias desde lo profesional. Ay, sí. Muchas gracias, Aurora. Sí, y creo que eh, justo elegimos hablar sobre la práctica informada del trauma porque escuchamos mucho sobre esa frase y a lo mejor en países como en Estados Unidos está muy integrado en el profesional de la salud trabajar desde ahí, desde ese modelo, pero a lo mejor en otros sitios no sabemos si es un protocolo, si es un modelo de trabajo, si es algo específico simplemente que tengamos que tener en cuenta. Y por eso la primera pregunta queríamos que nos ampliaras un poquito este concepto. ¿Qué significa la práctica y el cuidado informado del trauma? Desde la arteterapia también, pero en forma general. Ajá, bueno, creo que esta pregunta es el punto de partida que creo que es el fundamento, el cimiento para todo lo que vamos a construir el día de hoy en cuanto a ideas. Y creo que la parte más importante de entender el cuidado informado del trauma es entender para qué sirve.
Cuando nosotros, no sé ustedes, pero cuando yo pasé por la preparatoria y me empezaron a enseñar cálculo, nunca entendí ni el cálculo ni para qué sirve. Y creo que si yo hubiera entendido para qué sirve, me hubiera sido mucho más interesante poderlo entender y además hubiera puesto como un poquito más de esfuerzo en poderlo comprender, ¿no? Entonces, como sigo sin entender para qué sigue el cálculo, pues nunca lo he tenido que aprender. Entonces, les pongo este ejemplo en relación al cuidado informado en el trauma, porque entender para qué sirve nos va a permitir abrir nuestra curiosidad y poderlo conocer. Conocer el cuidado informado en el trauma es comprender a profundidad, a ciencia cierta, qué es lo que estamos haciendo en terapia. Es decir, comprender el cuidado informado en el trauma nos va a permitir entender para qué son nuestras intervenciones. Cada vez que nosotros intervenimos en nuestro trabajo profesional a un paciente, estamos provocando algo, estamos afectando alguna parte de su cerebro, estamos modificando a lo mejor alguna conexión neuronal. Entonces, comprender el cuidado informado del trauma nos va a permitir entender qué es lo que estamos haciendo cuando intervenimos, qué es lo que estamos haciendo cuando proponemos e incluso qué es lo que estamos haciendo cuando no hacemos nada. Y entonces entender qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, pues evidentemente nos va a permitir conceptualizar nuestro trabajo profesional hacia un rumbo, establecer una dirección en nuestros procesos terapéuticos. Sabemos que la terapia tiene como objetivo el cuidar y el tratar la salud emocional, la salud mental de las personas, pero cada persona es diferente y tiene necesidades específicas. Entonces, poder entender qué es lo que estamos haciendo con cada persona es lo que nos va a permitir el cuidado informado en el trauma. Creo que esta pregunta esta respuesta es una respuesta muy general a tu pregunta, Norma, y por tanto quisiera como desmenuzar un poquito mi respuesta. Les voy a compartir una presentación que preparé justo para poder platicar un poco más al respecto con ustedes. No me voy a detener mucho en las diapositivas, sabiendo que este video lo van a compartir en las redes sociales de ATE, de la Asociación Española de Profesionales en Arteterapia, porque me interesa mucho más que platiquemos y ojalá al final pueda haber un espacio para preguntas y respuestas en donde podamos compartir un poquito más. Entonces, quiero empezar por desmenuzar la respuesta que di sobre el cuidado informado en el trauma. Primero que nada, pues explicando qué es un trauma. Y diciendo que es un trauma, pues a lo mejor muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados y vamos a poder entender que prácticamente todos los seres humanos estamos expuestos a vivir a lo largo de nuestra vida algún trauma. Los traumas tienen tres componentes fundamentales, que son eventos que nos pueden suceder a lo mejor una vez en la vida, experiencias que pueden estar continuadas en el tiempo, pero también el trauma incluye los efectos tanto de los eventos como de las experiencias que nosotros tenemos. Aquí les puse la referencia de esta definición y fíjense, aquí está un poquito más ampliado, ¿no? Un trauma resulta, es decir, una persona que tenga un trauma o que esté traumada, puede ser que haya vivido un evento o una serie de eventos o un conjunto de circunstancias que lo sobrepasaron física o emocionalmente y que la persona percibió como una amenaza muy fuerte que obviamente tuvo un impacto en su funcionamiento y bienestar mental, físico, social, emocional y espiritual. Es decir, un trauma sucede cuando hay algo que me pasa que yo ya no puedo controlar, que ya no puedo manejar. Y como yo les dije hace un momento que un trauma incluye eventos aislados o eventos prolongados, eventos que pueden estar durante mucho tiempo, voy a poner un ejemplo. Un desastre natural, una inundación, un temblor, algo así, es un evento único. La muerte de un ser querido, pues sabemos que nadie puede reemplazar a otra persona, entonces cada duelo es diferente y cada duelo es único. Es un evento que me sobrepasa. Esos son eventos. Y las experiencias, un ejemplo pudiera ser la violencia doméstica. Vivir en una situación de violencia, pues es algo que sucede cotidianamente, estamos inmersos en ese tipo de vida y es algo que sucede un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Eso es una experiencia que a la larga deja las consecuencias parecidas o iguales o incluso peores que las consecuencias de un evento único que pueda sucedernos en la vida. Entonces hay personas que han vivido eventos únicos y también han vivido experiencias. Entonces cuando se combinan estas dos cosas,
pues podemos hablar de un trauma complejo. Hay diferentes tipos de trauma y entonces eso nos va a permitir entender que todos los seres humanos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a situaciones o eventos traumáticos. Ahora, como profesionales, ¿cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un abordaje informado en el trauma? Esta información la obtuve del libro más reciente de la doctora Katy Malchiodi, Trauma and Expressive Arts Therapy, en donde nos habla que, bueno, que el trauma es parte de muchos trastornos y desafíos. O sea, todos estamos expuestos a vivir un evento traumático. El trauma es una experiencia que va desde lo psicológico hasta lo espiritual, o sea, afecta todos los ámbitos de nuestra vida. Toda la psicología y las reacciones que podemos tener al trauma nos van a permitir desarrollar cuestiones que tienen que ver con la adaptación para sobrevivir. Entonces, fíjense qué interesante en este punto. Este punto es el número 3, es fundamental para entender que el abordaje informado en el trauma es un abordaje que cambia el paradigma de la terapia contemporánea. Todo lo que hacemos, por muy patológico que pueda parecer, va a ser resultado de nuestra necesidad de adaptarnos a la vida. Los seres humanos estamos diseñados para vivir, estamos creados para continuar la vida en las circunstancias que sean. Entonces, si reaccionamos con agresión, con gritos, con violencia, como sea que reaccionemos, son reacciones adaptativas, son mecanismos de afrontamiento que nos van a permitir continuar existiendo. Desde ese punto de vista, estamos despatologizando las reacciones al trauma y tomando en cuenta que los seres humanos somos seres resilientes. Creo que voy a detenerme para comentarles que hace muchos años, cuando empezamos a hablar de resiliencia, la palabra resiliencia era como una palabra que la gente decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso de la resiliencia? ¿Y eso con qué se come? ¿O como para qué sirve? Y actualmente ya estamos muy familiarizados con esa palabra, ¿no? Pero a mí me tocó, no sé, desde el 2012, 2013, 2014, que cada vez que yo hablaba de resiliencia, la gente me decía, ¿y eso qué? O sea, actualmente les repito, como que ya pasaron varios años y ya estamos muy familiarizados a estar escuchándola. Entonces creo que con el cuidado informado en el trauma va a pasar lo mismo. Ahorita no es algo muy conocido, pero con el paso del tiempo todos vamos a querer aprender qué es el cuidado informado en el trauma y vamos a querer trabajarlo desde el punto de vista de que, para empezar, nos quita la enfermedad y nos hace entender que todo lo que el ser humano hace, incluso disociarse, incluso escuchar voces, incluso tener reacciones que parecen de verdad salidas de un cuento de terror, son reacciones adaptativas, son mecanismos de afrontamiento. Entonces, vamos a ver en el punto número 4 que todos podemos colaborar con nuestra propia terapia. Y esto a mí me parece fabuloso porque fíjense cómo podemos integrar todas nuestras cuestiones culturales, nuestras cuestiones familiares, pero también nos hacemos responsables de nuestra mejoría. No es que el terapeuta o el médico nos vayan a curar. Nosotros tenemos que participar y vamos a participar en la medida en la que queramos mejorar o en la que queramos cambiar. Eso es otra parte maravillosa del abordaje informado en el trauma. Y este abordaje considera que todos tenemos el potencial no solamente de sobrevivir, sino también de prosperar. Entonces, esto es un paquete que suena muy bonito, pero que al mismo tiempo nos pone en una situación de mucha responsabilidad, porque prácticamente nos dice, tú tienes que ver cómo le haces, pero como vas a sobrevivir y te vas a quedar en la vida y vas a tener que salir adelante, pues por lo menos hazlo de la mejor manera que puedas. Entonces, para eso es para lo que los terapeutas vamos a diseñar intervenciones, precisamente, y por eso es importante conocer que el cuidado informado en el trauma es precisamente un marco de trabajo que nos permite entender todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que el cuidado informado en el trauma persigue o tiene como contenido en sus intervenciones? Primero que nada, que nos demos cuenta del impacto del trauma, que reconozcamos que todos estamos expuestos a tener signos y síntomas producto del trauma, que respondemos o respondamos también incorporando nuestro conocimiento a través de todo lo que hagamos en la vida, desde políticas, procedimientos y prácticas educativas, es decir, el cuidado informado en el trauma es un marco de trabajo no solamente para la salud mental y la salud emocional, es un marco de trabajo para el ámbito educativo, para el ámbito social, para el ámbito político, para el ámbito comunitario. Entonces,
¿Cómo vamos a responder si estamos informados en que el trauma existe y que el trauma sucede? Pues diseñando políticas, diseñando intervenciones, diseñando prácticas, las que son maestras, diseñando actividades, proponiendo diferentes juegos y mecanismos que comprendan que las personas están expuestas al trauma y que pueden estar presentando signos y síntomas de manera constante. Y de esa manera, respondiendo de esta forma, evitamos el retraumatizar a las personas. ¿Cómo es esto de retraumatizar? Bueno, pues como terapeuta les puedo decir que hay muchísimas intervenciones que retraumatizan y que muchos terapeutas que todavía no conocen el cuidado informado en el trauma hacen intervenciones en la actualidad que retraumatizan y que hacen que las personas tengan nuevas reacciones o mecanismos de afrontamiento equívocos ante la vida para poder seguir adelante debido a que se sienten amenazados. Fíjense nada más qué importante es que como terapeutas, como profesionales, nos hagamos conscientes de que el trauma está a nuestro alrededor todo el tiempo. Entonces, como tratando de repetir un poquito esto y de hacer énfasis en qué es el cuidado informado en el trauma, aquí les puse la referencia en donde hablamos de que el cuidado informado en el trauma pues es un marco de trabajo, es un marco que comprende y es sensible al impacto del trauma y además se preocupa porque las personas se sientan seguras física, emocional, psicológicamente, y no solamente la persona que padeció el trauma, sino también hace énfasis en el proveedor de los servicios, es decir, va a promover el autocuidado y la conservación de los recursos positivos de todos los cuidadores, de las personas que están junto a quienes sufrieron un trauma. De esta manera creamos oportunidades de recuperación, de control y de fortalecimiento, no solamente de las víctimas, sino también de las personas que ofrecen un servicio ante quienes están expuestos al trauma. Entonces, fíjense, es un campo de servicios humanos que asume que la persona pues seguramente va a tener un historial de trauma. Y aquí me encanta comentar lo siguiente, ¿verdad? Que yo les voy a pedir y aquí los voy a ver a todos, porque me gustaría mucho que encendieran su cámara y me dijeran si hay alguien aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque me encantaría que levantaran la mano, porque ahora sí que yo quisiera preguntarles a todos, ¿hay alguien aquí que no tenga trauma? Si hay alguien, por favor, levante su mano porque, ¿qué creen? Si hay alguien que me diga que no, ¿saben que yo no tengo ningún trauma? Pues les vamos a conceder la cámara y el micrófono porque tiene mucho que explicarnos a todos y pues yo creo que hasta lo vamos a promover para que platique cómo le ha hecho en la vida para no tener traumas. ¿Hay alguien aquí que no tenga traumas? Creo que no, ¿verdad? Entonces, si todos en este grupo hemos estado expuestos al trauma, podemos entender que los demás seres humanos que están junto a nosotros también han estado expuestos al trauma. Y desde allí trabajamos en terapia. Desde un ser humano que ha estado expuesto, que muy probablemente ha vivido eventos traumáticos o experiencias traumáticas, hacia otro ser humano que también ha padecido. Y desde esa humanidad, desde este vínculo solidario, empático, compasivo, es desde el que nos queremos acercar al otro cuando trabajamos bajo el enfoque informado en el trauma. Entonces, yo sé que decir cuidado informado en el trauma suena como fuerte, suena a veces difícil, sin embargo, tiene tantos ingredientes de amor, de compasión, de cuidado, de solidaridad, de empatía, de ternura, que es imposible no acercarse a este marco de trabajo de una manera realmente sensible y humana. Entonces, bueno, voy a seguirles compartiendo la pantalla ya que quedamos de acuerdo en que todos aquí estamos traumados. Entonces vamos a seguir adelante hablando de trauma entre personas que somos expertos por lo menos en vivirlo, porque creo que todos de alguna manera hemos estado allí, ¿no? Entonces estos cuidados, estos principios, perdón, del enfoque informado en el trauma nos hablan de seguridad, también de confiabilidad y de transparencia, de apoyo entre pares, de ser humano a ser humano, de colaboración y mutualidad, y también de empoderamiento, de voz y de elección, así como de la cultura, la historia y el género de cada persona. Fíjense cómo es un marco de trabajo súper sensible, súper humano y súper profundo, porque vamos a hablar también de espiritualidad y de cuestiones culturales que tienen que ver con rituales,
con detallitos que a veces nos hacen vincularnos con otro ser humano, hasta con un pedacito de papel, con un recuerdo familiar, con una textura, con un olor, con un sabor, con una comida, que nos hagan sentirnos queridos o nos hagan sentirnos aceptados o simplemente nos hagan sentir relacionados con un grupo. Entonces vamos a hablar de qué es esto del cuidado informado en el trauma poquito a poco y con más detalle, Norma. ¿Cómo ves? Sí, me encanta, Aurora. Muchas gracias por esta introducción. Creo que al estar grabada tu presentación y cuando la pongamos en las redes, la vamos a tener que escuchar en varias ocasiones para ir interiorizando todos estos conceptos y que los encarnemos, ¿no? No solamente a nivel intelectual, sino que los podamos caminar en nuestro proceso de querer acompañar a las personas, ¿no? Cuando hablabas, ¿no?, de tomar en cuenta a la persona en su completud y poder ver las consecuencias de un trauma como consecuencia del trauma y ¿cómo se diría la palabra? Despatologizando. Despatologizando, es difícil, parece trabalenguas. Pero me acordaba de una usuaria de hace unos 10 años. Yo estaba en un centro de trastornos de la conducta alimentaria y una adolescente escuchaba voces, ¿no? Y yo enseguida me fui a una supervisión de pasillo con el psiquiatra y le dije, por favor, ayúdame con esto. Y él, muy humano, ¿no? Y empezamos a ver desde allí, ¿no? Y cómo ese escuchar voces le ayudó a ella y fue útil en su momento, ¿no? Y poder escuchar qué decían esas voces y dejar de verlo como si fuera una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y es importante empezar a dejar de quitar etiquetas. Y trabajando desde el cuidado informado del trauma, vemos a la persona de otra manera. Así es que gracias por esta explicación, Aurora. Y ahora también me gustaría que nos hablaras un poco por qué es importante para las arteterapeutas familiarizarnos con estos conceptos y cómo podríamos ayudar desde nuestra profesión. Y bueno, hay un montón de cosas que como terapeutas de arte y de artes expresivas, recordando la diferencia, quiero empezar por comentar la diferencia cuando decimos la palabra terapeuta de arte o terapia de arte y cuando decimos terapeuta de artes expresivas. Acordémonos que el término de arteterapia procede del idioma inglés y en inglés decir art therapy en la actualidad también se entiende como cuando estamos utilizando solamente las artes visuales en terapia. Y cuando decimos terapia de artes expresivas, estamos comentando que incluye no solamente las artes visuales, sino también el uso del cuerpo y el movimiento a través del baile, del juego, del drama, de la escritura, etcétera. Entonces es muy importante comprender que estamos hablando de una forma de terapia que involucra el movimiento corporal y esto es una parte bien interesante de la terapia de arte. Voy a seguir hablando de terapia de arte o de terapias expresivas de manera indistinta, nada más recordando que esta forma de terapia involucra todas las artes que hemos comentado y que podemos utilizarlas como recursos para trabajar con las personas dependiendo de sus necesidades. Entonces, la terapia de arte es una terapia que desde el inicio promueve el movimiento del cuerpo y ya desde allí funciona como un antidepresivo. Esto es bien interesante porque empezamos a regular emocionalmente a la persona con el uso del cuerpo, con el uso de sus sentidos. El uso de los 5 sentidos es algo maravillosamente poderoso en terapia que no requiere verbalización. Entonces ya desde ahí estamos empezando a empatizar, desde poner a disposición de las personas materiales, colores, formas, etc. Y tengo aquí la definición de terapia de artes expresivas informada en el trauma que proporciona la doctora Katy Malchiodi, que es precisamente, si ustedes buscan en el diccionario la palabra terapia, la palabra terapia tiene básicamente 2 significados, que son tratamiento y cuidado. Entonces, la terapia precisamente nos dice que tenemos que tratar y cuidar para prevenir el trauma a partir de intervenciones creativas en artes expresivas dentro del marco de conocer qué es el cuidado informado en el trauma y debe de ser por profesionales entrenados para el desarrollo de experiencias llevadas a procesos de reconocimiento, sanación, etcétera. Aquí está la definición para ustedes y aquí voy a hacer énfasis en el vínculo.
Cuando hablamos de terapia de arte terapia, de terapia de artes expresivas, estamos hablando de un vínculo terapéutico fundamental para que la terapia ocurra, fundamental para que ocurra la sanación o la mejora en la calidad de vida de las personas. Entonces, pues con todo este fundamento y sustento del que hemos hablado y que comentábamos hace unos minutos antes de empezar la sesión, quisiera comentar, y con mucha pena y dolor si voy a herir susceptibilidades, pero el libro para colorear de ningún tipo, sean mandalas, figuritas o lo que ustedes quieran, eso no es arte terapia, lo digo categóricamente y ojalá me grabaran en un comercial pequeñito, con todo y lo que implica para mi reputación, decir los libros para colorear no son arte terapia, no funcionan para arte terapia. Edith Kramer lo ha dicho y está escrito por Edith Kramer que es algo totalmente incoloro y insípido y realmente de verdad inútil. Si ustedes creen que eso es arte terapia y les va a servir, pues mejor pónganse a caminar o compren estambre para tejer o hagan alguna cosa más útil. Realmente creo que si ustedes van a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una forma de terapia, debe haber un vínculo en el cual un profesional de la salud esté entrenado para llevar a cabo experiencias que realmente puedan llevar a las personas, como lo menciona aquí Katy Malchiodi, al reconocimiento, a la sanación, rehabilitación, reconexión, recuperación y reparación de vínculos que mejoren su calidad de vida. Creo que esto es algo fundamental. Y de aquí me paso también a comentar sobre un modelo de 4 partes que propone Katy Malchiodi para terapeutas de artes expresivas, precisamente, en donde las intervenciones tendrían que considerar estos 4 pilares o 4 ejes que tienen que ver, como les decía hace un momento, con el movimiento, con el sonido o el silencio, como están aquí en amarillo y en verde, y con la narrativa de historias. Entonces, fíjense cómo abajo de cada uno de estos pilares vienen ejemplos de diferentes intervenciones o diferentes técnicas que podemos utilizar para promover que en nuestras intervenciones informadas en el trauma como terapeutas podamos poner algún componente que involucre la creatividad, que al final de cuentas es el común denominador de todas estas intervenciones que promueven la regulación emocional, la reducción del estrés, la toma de conciencia corporal, la autoeficacia y el desarrollo de resiliencia. Y que además conectan las 4 R's que comentábamos anteriormente, que tienen que ver con el cuidado informado en el trauma. Esta imagen me parece fundamental para un terapeuta de artes expresivos, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta todas estas modalidades que van a su vez intervenir hacia diferentes áreas del cerebro, tomando en cuenta la bibliografía del continuo de terapias expresivas o ETC, Expressive Therapies Continuum, que quienes son terapeutas de arte deben conocer porque es fundamental en nuestro trabajo. Entonces me voy a pasar también a comentar sobre una definición de resiliencia con la que comparto completamente y que me encanta además, siempre que tengo oportunidad de compartirla, la menciono porque para mí es una definición de resiliencia muy completa y que tiene que ver definitivamente con intervenciones informadas en el trauma. Aquí nos menciona Linda Liebenberg y Michael Humbert de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá, que la resiliencia es la capacidad de las personas no solamente para sobrepasar la adversidad, y además no es un estado o un resultado que corresponde solamente a una persona. Fíjense, la resiliencia es un conjunto de procesos. Esto quiere decir que la resiliencia es un proceso dinámico y cambiante y que además corresponde a individuos, a relaciones y a comunidades. Y está conformado precisamente por estas interacciones entre la persona, su comunidad y su entorno. Y es la interacción de todos estos que facilitan el logro de resultados positivos en el desarrollo de resiliencia. Entonces, todos podemos ser resilientes desde el momento en que estamos en contacto con otros, desde el momento en que nuestra cultura es tomada en cuenta, desde el momento en que estamos intentando cambiar o intentando mejorar. Entonces, la resiliencia es algo inacabado y además inacabable. Fíjense qué maravilla. Esto nos llena de esperanza. Ninguna persona en las circunstancias en las que pueda estar está condenada a quedarse en sus circunstancias.
todos podemos mejorar y todos podemos cambiar nuestras circunstancias para tener una mejor calidad de vida. Lo vemos en la definición del cuidado informado en el trauma, en las intervenciones pensadas en precisamente atender a personas expuestas al trauma, y lo vemos en las intervenciones diseñadas para promover la resiliencia. Entonces esto me parece maravilloso porque aparte de que nos llena de esperanza, nos llena de curiosidad hacia ciertas intervenciones que podemos empezar a desarrollar y que además nos proporcionen beneficios a nivel cerebral y faciliten precisamente la vinculación, la experiencia de flujo. Ahí donde dice aquí experiencia de flujo, nos definimos a la definición de flujo o de estado de flow, de la cual habla Boris Cyrulnik y también Martin Seligman, y así como la realización de objetivos, el establecimiento de visualización de la persona, del sí mismo, a largo plazo, etcétera. Entonces, fíjense qué interesante que hay muchos investigadores que están en el momento presente desarrollando investigación y proponiendo intervenciones que promuevan precisamente el desarrollo de resiliencia, la experiencia de esperanza en las personas y que además nos hacen ponerlo en práctica de una manera sumamente sensible y humana. Una de estas prácticas que me parece fundamental es la práctica de mindfulness. Las artes expresivas permiten desarrollar la conciencia del sí mismo, la conciencia del otro y la autorreflexión, el autoconocimiento y el desarrollo de muchísimas capacidades a partir del uso de la terapia de artes expresivas, que modifica definitivamente el funcionamiento cerebral de muchas maneras que podemos entender. Ahorita que me preguntaba Norma de por qué sería importante para un terapeuta de arte conocer el cuidado informado en el trauma, pues creo que con esta diapositiva que estoy mostrándoles en este momento hubiera sido suficiente para decirles que el cuidado informado en el trauma explica cómo funciona el cerebro. Y de esa manera, al entender el cuidado informado en el trauma, podremos saber cuáles de nuestras intervenciones afectan qué parte del cerebro y por qué es importante incidir en algunas partes del cerebro con nuestras intervenciones. El cuidado informado en el trauma es precisamente una forma de abordaje que tiene en cuenta que todo lo que vivimos se almacena, se procesa en el cerebro y se traspasa a todo el sistema nervioso, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Sabemos también que el cerebro de un artista continuamente está cambiando y hay muchos cambios que se pueden provocar de manera intencionada cuando hacemos terapia de arte. Entonces, no solamente es utilizar el arte con fines de autoconocimiento o con fines de relajación o con fines de regulación emocional, sino es utilizar el arte para provocar cambios definitivos y permanentes, además, en el cerebro de las personas. El cerebro de una persona que practica arte de manera voluntaria, decidida, intencionada y perseverante es definitivamente un cerebro diferente y además un cerebro mucho más feliz, porque genera dopamina y la dopamina pues es el neurotransmisor y la hormona que nos hace sentir placer. Entonces, estas son algunas de las razones de por qué como terapeutas de arte tendríamos que conocer el cuidado informado en el trauma. No sé si con esto expliqué, Norma, respondí lo que me preguntabas. Sí, Aurora, has explicado mucho más, ¿no? De hecho, está muy relacionado con la pregunta siguiente que te queríamos hacer sobre cuáles serían los beneficios de trabajar desde arteterapia con personas que han sufrido eventos traumáticos, ¿no? Sí, bueno, beneficios hay millones, ¿no? Yo creo que desde poder conectar hasta poder tener una vida mejor y una vida interior mucho más saludable y mucho más profunda, más disfrutable, porque hacer arte además es sumamente gratificante, sumamente entretenido y sumamente divertido. Creo que las personas que hacemos arte de manera cotidiana lo podemos atestiguar. Yo les sugiero que se hagan amigos de algún artista y le pregunten, ¿no? ¿Qué beneficios ha tenido para ti en tu vida hacer arte? Y seguramente si se lo preguntan a un artista, no, pues para empezar vayan con tiempo cuando hagan esta pregunta, porque seguramente aquel que sea artista se va a soltar y les va a dar toda una cátedra de la cantidad de beneficios que le ha proporcionado hacer arte a lo largo de su vida y se van a quedar de verdad maravillados, ¿no? No hace falta quizá una explicación desde el cerebro si se lo preguntan a un artista, pero bueno, aquí nos corresponde platicarlo desde lo profesional y desde las intervenciones terapéuticas. Entonces,
vamos a ver que hay un montón de beneficios. Usar materiales y procesos artísticos va a permitir, fíjense, el análisis y además el procesamiento de conflictos emocionales. Vamos a abrir nuestra conciencia, vamos a desarrollar mecanismos de afrontamiento, vamos a reducir nuestra ansiedad, a facilitar un crecimiento y un pensamiento creativo y a tener muchas mejores respuestas a nuestros problemas. Yo les diría que la parte creativa de nuestro cerebro es como si fuera un músculo. Si lo entrenamos y lo estamos utilizando de manera cotidiana, seguramente el día que tengamos un problema cualquiera, vamos a podernos plantear millones de opciones más que si no hiciéramos arte. Hacer arte realmente ejercita nuestra habilidad creativa y nos va a permitir ver el mundo de una manera diferente. Aquí tengo un diagrama que nos habla sobre trauma y sobre experiencias adversas en la infancia. Ahí dice ACEs, que son Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas en la infancia. Y vamos a hablar de que debido a que podemos estudiar el cuidado informado en el trauma, podemos entender que el cerebro de un niño se desarrolla de cierta manera y cuando el niño está expuesto al trauma y desarrolla trastorno de trauma en el desarrollo, va a tener una experiencia de vida completamente diferente, ya que su prioridad más importante va a ser la sobrevivencia. Fíjense, tenemos aquí dos pirámides, nada más, no me voy a detener mucho en la diapositiva, solamente quiero explicar las dos pequeñas pirámides que tenemos aquí. En la pirámide izquierda, esta donde estoy moviendo mi mouse, dice desarrollo típico de un niño, en donde la sobrevivencia es un pedacito de su funcionamiento y se va ampliando hacia la cognición, porque el niño aprende todo lo que puede, siempre y cuando su mecanismo de sobrevivencia esté regulado y esté, digamos, en la parte normal. En cambio, un niño expuesto al trauma, vamos a ver la pirámide del lado derecho, está tan ocupado en sobrevivir y en regularse que su aprendizaje y su cognición se ven disminuidas de una manera súper significativa. Esto es parte de lo que un terapeuta de arte tiene que saber y tiene que entender para diseñar intervenciones que nos permitan cambiar de la pirámide del lado derecho a la pirámide del lado izquierdo cuando trabajamos, por ejemplo, con un niño. Ahora, si trabajamos con todo tipo de población, niños, adolescentes y adultos, pues tendríamos que saber que el trauma afecta de diferentes partes las diferentes áreas del cerebro, ¿no? Tampoco me voy a detener mucho en estas diapositivas sabiendo que el video va a quedar para ustedes, pero quisiera comentar que el trauma afecta las diferentes formas de memoria. Por ejemplo, la memoria semántica, que es la que puse aquí en color rojo en una explicación muy breve, que es la explicación que se refiere precisamente a el conocimiento general y a los hechos. O sea, se nos pueden olvidar las cosas que sucedieron, se me pueden olvidar las cosas que aprendí en la escuela, en fin, muchas cosas que tienen que ver con la palabra hablada y que tienen que ver con mis recuerdos, evidentemente. También la memoria episódica, que está en otra parte del cerebro, que está aquí en el hipocampo, como pueden ver del lado derecho, queda afectada cuando hay un trauma. Entonces, la memoria episódica nos va a evitar, si está dañada, que podamos contar los eventos que hemos vivido de manera secuencial. Entonces, se nos borran partes de un mismo episodio o todo el episodio completo y no lo podemos poner en palabras. También el trauma afecta la memoria emocional y nos puede dejar activada la amígdala en reacciones que pueden ir de la lucha a la huida o al congelamiento. De eso voy a hablar en un momentito más. Y finalmente también el trauma puede afectar a la memoria procedimental, que es la que tiene que ver con nuestro movimiento corporal, con el poder controlar nuestro cuerpo de una manera adecuada. Entonces, fíjense cómo si somos terapeutas de artes expresivas y queremos diseñar intervenciones informadas en el trauma, tendríamos que diseñar intervenciones que revisen y que actúen como activadores o desactivadores de estas áreas del cerebro que pueden haber quedado afectadas a partir de una experiencia traumática. Esta cita que les puse aquí es del doctor Stephen Porges, que es el autor de la teoría polivagal, y dice que los terapeutas tendríamos que entender que un escenario terapéutico es un escenario extremadamente crítico para un proceso clínico. Actualmente, fíjense, si ustedes van a un consultorio de una terapia tradicional, pues sabemos que vamos a encontrar unos sillones donde nos vamos a sentar a hablar. Entonces, ¿qué pasaría si fuéramos a terapia a un escenario en donde no necesariamente nos fuéramos a sentar a hablar, sino que nos pudiéramos acostar, sentar, hincar, parar,
empezar a jugar, me siento muy nerviosa y pues puedo manipular algo, puedo ponerme a hacer ejercicio con mis manos mientras estoy hablando, o simplemente me puedo quedar sentada y empezarme a mecer o empezar a sentir otra cosa que no sea la presión de la mirada del terapeuta sobre mí. Esto nos permite crear intervenciones y además crear espacios amigables para personas traumatizadas. Entonces, nada más a manera como de esquema, pongo aquí una comparación entre la teoría polivagal de Stephen Porges, la ventana de tolerancia al trauma de Daniel Siegel y los tipos de respuesta que puede tener un organismo ante el trauma. Entonces, esta ventana de tolerancia es parte de lo que tendríamos que estudiar y conocer cuando conocemos intervenciones informadas en el trauma. Y esto es parte de las razones por las que un terapeuta de artes expresivas tendría que conocer el cuidado informado en el trauma, poder entender cuáles son las reacciones que está teniendo una persona, en qué punto de la ventana de tolerancia está ubicada cuando reacciona de cierta manera y poder llevar a las personas a una regulación emocional adecuada en el marco de la ventana de tolerancia al trauma hasta para poder intervenir. Es decir, no puedo intervenir en terapia mientras la persona no esté regulada, mientras no esté en el marco de la ventana de tolerancia. Y para eso también es muy importante tener en cuenta toda esta información. Entonces, ¿cuáles serían algunas intervenciones de verdad fundamentales para llevar a una persona al marco de la ventana de tolerancia? ¿Cuáles serían intervenciones diseñadas para activar la rama ventrovagal dentro de lo que explica, que no lo voy a explicar en este instante por cuestiones de tiempo? ¿Qué es lo que explica la teoría polivagal que tendríamos que hacer con una persona disregulada? Bueno, primero que nada, enseñarla a respirar. Enseñarla a respirar, que ya con eso ya es una ventaja maravillosa, porque aparte de que va a poder sentir una experiencia de vida diferente, va a poder reducir su ansiedad, así nada más de entrada. Entonces, enseñar a las personas a respirar, enseñarlas a las personas a crear un lugar seguro, tanto interior como exterior, y esto se puede hacer de una manera maravillosa en arte. También diseñar afirmaciones positivas que pueda la persona expresar, hacer contacto visual y contacto corporal, en donde podamos no solamente sentir que estamos siendo mirados y nos están mirando, sino también sentir que nos están aceptando. Fíjense qué maravilloso poder crear intervenciones en donde no necesariamente hablemos, sino aceptemos la presencia del otro, que muchas veces en trauma es muy difícil lograr. Con personas, por ejemplo, con trastornos de conducta alimentaria, esto resulta sumamente diferente. Es muy difícil que hagan contacto visual. Entonces, empezar a diseñar estas intervenciones resulta toda una experiencia de creatividad para el terapeuta. Intervenciones de arte en donde podamos trabajar en espejo. Muevo, tú te mueves, no tenemos que hablar. Y diseñar intervenciones en donde podamos poner los recuerdos negativos a un lado en un espacio diferente, que nos permita a su vez trabajar con de otras maneras las experiencias vividas. Entonces, vamos a saber que aprender a pintar, cuando empezamos a promover estas actividades en las personas, nos va a permitir precisamente activar la corteza prefrontal, encargada, como sabemos, de acuerdo al modelo de cerebro triuno, que la corteza prefrontal es la encargada del razonamiento y de todas las funciones cognitivas. Vamos a poder poco a poco desactivar la amígdala, que es la que se encarga de las reacciones de sobrevivencia. Vamos a poder relajar un poco el estrés, vamos a estimular la respiración profunda y ayudar a la resignificación de eventos traumáticos. Entonces, aprender a pintar, fíjense todos los beneficios. Facilita la descarga emocional, el descanso y la asimilación de nutrientes por parte del cuerpo. Entonces, pues aquellas personas, como les decía, que son artistas y lo han hecho durante toda su vida, pues pueden darles unas respuestas increíbles a esta pregunta, ¿no? De cuáles son los beneficios del arte en la experiencia de trauma. Ahora, sabemos, por ejemplo, que hay 7 componentes que nos dice la doctora Katy Malchiodi, que les pongo aquí, que tiene que ver con por qué la terapia de arte beneficia. Pues aquí están las 7 razones explicadas por Katy Malchiodi, y se las quise poner hasta el final porque creo que ya se las expliqué, entonces no me voy a detener en leerlas. Creo que con esto queda más que respondida esta pregunta de por qué el arte es tan maravillosamente poderoso cuando hablamos de mejorar nuestra salud mental y emocional. No sé si con esto queda bien explicado, todavía nos hace falta seguirle, y si hay algún artista aquí que pueda corroborar mi respuesta, pues sería maravilloso recibir su comentario o su retroalimentación.
no solo ha sido explicado, Aurora, sino referenciado, y ya me imaginaba yo que todo esto que has explicado haría falta horas de formación para que quede bien integrado, porque cada tema, desgajando cada parte de la que has explicado, es que solo de la ventana de tolerancia necesitaríamos horas para poder entrar, para poder incorporar el conocimiento, y bueno, esperemos que dentro de poco se pueda ofrecer una formación para arteterapeutas donde todos estos conceptos queden no solamente con esta pincelada que nos has dado, que creo que este vídeo va a ser como una referencia muy importante para introducirnos en la importancia de profundizar, porque es mucha la información que nos has dado, Aurora. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta iba encaminada a algo muy específico que tiene que ver con el uso combinado de arteterapia y EMDR, que nos gustaría mucho que nos contaras tu experiencia, que creo que ya sabes que yo soy tengo la certeza de que esta combinación de trabajo es muy beneficiosa y que aporta mucho en el cuidado informado del trauma de una manera muy específica. Sí, sí, Norma, creo que incluso por eso nos conocimos tú y yo, por este acercamiento a MDR y arteterapia, ¿no? Y en ese sentido compartimos esta pasión, y quizá yo te decía en una entrevista que me hiciste favor de concederme el año pasado, que creo que tú eres punta de lanza en esta combinación, ¿no? En habla hispana, entre MDR y arteterapia. Y creo que ese es un camino que seguramente va a ser recorrido por muchos de nosotros, y nos va a faltar vida para darnos cuenta de la gran cantidad, del gran potencial que tiene la terapia de arte en su vinculación con MDR y con otras formas de terapia informadas en el trauma. Y en ese sentido quiero compartir un poquito de mi experiencia comentando que, en primer lugar, creo que es súper importante formarnos en terapia de arte por un lado, pero también en otras formas de terapia como es MDR, y ahorita voy a explicar un poquito más al respecto. Pero tendríamos que entender que la formación es fundamental. El formarnos como terapeutas es indispensable cuando trabajamos con seres humanos, y la formación continua es indispensable porque estamos cambiando todo el tiempo. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a vivir, por ejemplo, una pandemia, y desde el momento en que estamos en este momento viviendo esta etapa de la pandemia, y somos todos como conejillos de indias de todo tipo de intervenciones, porque nadie sabíamos que esto iba a pasar, tenemos que adaptarnos a nuestro tiempo y seguirnos preparando, y seguir en esta capacidad de observación y de experimentación que solamente brinda la ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, me parece importantísimo comentar que la formación con fundamento científico es indispensable. La formación con fundamento de documentos, de bibliografía, de otros profesionales que estén practicando junto con nosotros, supervisar casos clínicos, llevar nuestra experiencia a ser retroalimentada por otros, creo que es fundamental. Entonces, así como hace ratito les decía que los libros para colorear no son arteterapia, creo que tampoco el tomar un curso o tomar un taller o hacer un diplomado es suficiente. Creo que la formación continua nos lleva a profesionalizar nuestro trabajo y a llevarlo a otros niveles en donde realmente sintamos que podemos intervenir de una manera segura, y que segura quiere decir que sea beneficiosa para la persona a la que estamos interviniendo. Entonces, creo que es una parte de mucha responsabilidad y de mucha ética profesional el continuar formándonos, y a eso, pues, evidentemente los invito a todos a través de esta entrevista y de este video, ¿no? Y hablando ahora de terapia informada en el trauma y de terapia MDR, quisiera, bueno, voy a continuar compartiéndoles un poquito de en dónde se pueden vincular MDR y arteterapia, ahorita que me preguntas al respecto, hablando de psicotraumatología. La psicotraumatología, pues, es precisamente el estudio del trauma psicológico a través de diferentes formas e intervenciones. No solamente la terapia MDR es una forma de terapia informada en el trauma,
que es utilizada actualmente para el trabajo de eventos y de experiencias traumáticas, sino también para el trabajo con las consecuencias de estos eventos y de estas experiencias. Una de estas terapias, les decía, es la terapia IFS o Internal Family Systems, que fue diseñada y sigue siendo investigada por el doctor Richard Schwartz, y que combina el pensamiento de la terapia sistémica con la perspectiva de esta familia interna, de esta familia, perdón, y este sistema en el interior de las personas. Entonces, el modelo de IFS hace uso de esta teoría de sistemas familiares para comprender cómo se organiza el interior de un ser humano en subpersonalidades. Y esta forma de terapia ayuda muchísimo con víctimas del trauma, víctimas de cualquier tipo de trauma, desde un trauma muy ligero hasta un trauma severo o un trauma complejo. Y habla de diferentes partes dentro de la personalidad. Aquí puse un diagrama, no lo voy a explicar precisamente porque no me gustaría que las personas que todavía no tienen mucho conocimiento en sistemas de familia interna asumieran que esto es una forma de trabajo que pueden utilizar desde ya, sino que estoy invitando realmente a las personas a formarse en sistemas de familia interna. Aquí tengo un trabajo en arte en una experiencia de terapia en línea utilizando sistemas de familia interna con un consultante. Ahora, la terapia MDR, como mencionábamos al principio, Norma, es una terapia que descubrió Francine Shapiro, y que fue una psicóloga norteamericana que falleció lamentablemente creo que hace 1 o 2 años, y que tiene que ver con los movimientos oculares del consultante que son estimulados por el terapeuta y que de manera significativa reduce el trastorno de estrés postraumático. En esta forma de terapia, EMDR quiere decir Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Fue descubierto por Francine Shapiro de una manera casual, notando que la mirada de las personas cambia de dirección, que puede ir de arriba abajo a diferentes lugares, cuando tenemos una experiencia emocional o una experiencia traumática. Entonces, cuando nosotros utilizamos este material psíquico, estos recuerdos, estas memorias, y estimulamos la vista del consultante de una manera particular, vamos a poder lograr la desensibilización y el reprocesamiento del material que la persona tenga todavía en memorias desadaptativas en su cerebro. Esto es algo bien interesante que requiere una formación particular, y creo que esa formación particular, pues cada persona es responsable de adquirirla. Básicamente, la forma en la que se estimula el cerebro de manera bilateral en las personas es a través de movimientos horizontales, que generalmente son hechos por el terapeuta de esta forma, así, y que tiene diferentes series y velocidad, etcétera. También hay una forma de estimulación que es auditiva, entonces se utilizan tonos y se utilizan audífonos, y la última manera es a través del tapping, que es tocar a la persona, ya sea en sus rodillas, cuando lo hacemos de manera presencial, y también por medio del abrazo de la mariposa, que puede hacerlo la persona sobre su propio pecho. Asimismo, se pueden utilizar también aplicaciones en internet, aplicaciones digitales, cuando hacemos terapia MDR en línea. Sabemos, porque así lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la terapia cognitivo-conductual y la terapia MDR son de las únicas psicoterapias reconocidas para el trastorno de estrés postraumático en diferentes poblaciones. Sabemos que estas formas de terapia vienen de Estados Unidos, y por lo tanto se siguen investigando de una manera muy, muy intensiva para poder saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y cómo irlas integrando dentro de procesos terapéuticos. La terapia MDR consiste de 8 fases que son respetadas en la medida de lo posible en el marco terapéutico, y son seguidas para llevar a cabo en cada una de ellas el protocolo que tendría que llevarse a cabo. Les comparto que en el congreso que va a tener la Federación Española de Arteterapia voy a tener el privilegio, de verdad me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar con una experiencia. Entonces voy a compartir un caso clínico en donde trabajé con MDR, que sigo trabajando con MDR hasta la fecha, y que, bueno, permitiría explicar a más detalle cómo es que se integra la terapia MDR con arteterapia. Pero básicamente, aquí como para no poner un ejemplo y no poner tampoco imágenes de tratamiento, les puedo comentar que haya dentro de la terapia de artes expresivas integrada con MDR, podemos trabajar la interocepción, la experiencia sensorial, obviamente,
la exterocepción, las sensaciones, la propiocepción y la función vestibular, que son funciones que se llevan a cabo dentro y en relación con el sistema nervioso y que pueden ser intervenciones informadas en el trauma desde el momento en que empezamos por promover algo que en terapia MDR es fundamental y que en arte es maravilloso, y ahí sí de verdad me encanta la frase esta, de dejar surgir lo que tenga que surgir. Cuando imagínense ustedes que tengan una mesa llena de materiales de arte y le digan a una persona, esta mesa es toda tuya, deja que surja lo que tenga que surgir. Estamos trabajando en MDR, estamos trabajando en arte, estamos siendo compasivos, estamos siendo empáticos, estamos siendo solidarios, estamos acompañando. Entonces creo que esta frase es una frase llena de amor, llena de potencial, llena de posibilidades, que se vincula de una manera mucho más profunda de lo que podemos imaginarnos entre la terapia MDR y la terapia de artes expresivas. Entonces, bueno, creo que me daría muchísimo gusto, espérenme tantito porque ahí les estoy compartiendo un video de un libro que escribí sobre el que me gustaría más, no tanto compartirles el video, sino platicarles. Pero bueno, de verdad, tampoco quise involucrar muchas imágenes y muchas cosas en terapia MDR, porque me daría mucho gusto invitarlos a compartir en esta experiencia que voy a tener el privilegio de platicar en el próximo congreso que van a tener en FEAPA y que va a ser también en formato digital y en formato presencial. Bueno, creo que por ahí termina mi respuesta a esta pregunta, Norma. Sí, Aurora, muchas gracias. Y podríamos seguir, creo que un par de horas más. El tiempo ha pasado muy rápido, pero a mí me gustaría que la última pregunta que queda pendiente la hagamos, y es solamente, bueno, nombrar que bueno, Aurora tiene un libro que se llama Colores Primarios, que podemos, en los que podemos encontrar parte de la información que nos has hablado, ¿verdad, Aurora? Colores Primarios. Sí, quiero comentar, bueno, aquí tengo yo mi libro, ahora sí que me vine preparada para enseñárselos. Aquí está mi libro, bueno, tiene esta cajita porque no es para venta, pero este libro en realidad, como lo pueden ver, es un libro escrito pensado desde lo profesional, pensado desde que ustedes puedan conocer arteterapia. No solamente, este no es un libro para colorear, quiero así precisamente se los quiero enseñar porque sí quiero que vean, ahí para dónde está, quiero que vean que no tiene nada para colorear, absolutamente nada. Tiene algunas imágenes que son ilustrativas de algunas cosas de las que hablo a lo largo de los 12 capítulos, pero es un libro escrito desde lo profesional, no es un libro que desde el prólogo creo que hace énfasis en la necesidad del estudio y la necesidad de la comprensión del vínculo terapéutico, de las artes, de los procesos terapéuticos, de los diferentes abordajes, de la forma en la que la terapia de arte ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que al final de cuentas se traduce en intervenciones y en casos concretos para la atención de las personas. Entonces es un libro que es producto de muchos años de estudio y de muchas reflexiones que me llevaron a tener como conclusiones, y esas conclusiones son las que plasmo aquí. Una de las cosas que me parece más importantes comentar de mi libro es que aparte de que comparte conclusiones personales en función de lo profesional de la terapia de arte, es que tiene bibliografía realmente actual y de vanguardia, y mucha de la bibliografía que comparto aquí está originalmente en inglés. El libro evidentemente está en español, es un libro escrito en español, pero muchísima de la bibliografía que está compartida aquí es en inglés, ya que yo he tenido el privilegio de estudiar, la mayor parte de mis estudios que tienen que ver con terapia de arte han sido en ese idioma, entonces lo he traducido y he traducido muchísimas cosas. De hecho, Katy Malchiodi sabe que yo he traducido millones de cosas de ella y las he puesto a disposición de muchas personas, entonces con esa conciencia se los comento, que iba a quedar grabado en video, que Katy Malchiodi sabe y nos conocemos personalmente. He tenido la oportunidad de estudiar con ella tanto en línea como en persona y la considero mi mentora desde hace muchos años. Le tengo un aprecio muy particular y bueno, no solamente a Katy Malchiodi, he tenido la fortuna de tener otros maestros muy importantes actualmente, entre ellos el doctor Bessel van der Kolk, con quien estoy supervisando casos clínicos, y pues eso me llena de orgullo y de la confianza de poder decir que el libro que escribí es producto de mucho estudio, de mucha preparación, de mucha reflexión
y de mucho trabajo. No solamente son ideas, sino que es la consecuencia de mucha práctica clínica. Entonces, pues realmente los invito a conocerlo y a leer, porque pues sí, así como lo ven, yo les diría que si están buscando dibujitos y figuritas, pues no, lo que van a encontrar es mucho material de lectura. Muchísimas gracias, Aurora. La verdad es que nos ha pasado el tiempo volando y casi sin respirar te hemos escuchado y ha sido mucha la información. Preguntaban si será compartida la entrevista y sí, ahora está siendo grabada y dentro de unos días la compartiremos en nuestras redes sociales, seguramente en canal de YouTube, con el enlace en la bio de Instagram de ATE y por Facebook también. Entonces vamos a tener que tener paciencia porque justo se avecina el Congreso de FEAPA y volaremos a Sevilla, Egle y yo. Te veremos por videoconferencia desde allí y muy orgullosas y honradas de contar con tu presencia como participante en el Congreso de FEAPA, Aurora. Ha sido un placer escucharte. Hemos aprendido muchísimo. Creo que todas tenemos la misma opinión, que hay que volver a ver esas diapositivas, a ponerle pausa para ponerle más atención. Preguntaban por allí si podrías compartir el material y no estás comprometida a hacerlo, Aurora, es solamente lanzo la pregunta porque estaba escrita en el chat. De todos modos está la entrevista donde está todo el material que nos has compartido. No hay tiempo para preguntas porque ya nos hemos pasado del tiempo, pero creo que aún así, si hay alguna pregunta, pues hay que buscar, ¿no? Y hay que seguir formándonos. Creo que queda claro que el cuidado informado del trauma es todo un abanico por aprender, que esto es una puerta de entrada que es para tomar conciencia, y te agradezco mucho, Aurora, has sido muy lúcida, erudita, se nota que estás muy formada en el tema y yo te agradezco que hayas aceptado venir aquí con nosotras a este evento de la ATE. No, al contrario, Norma, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer y es un privilegio compartir con ustedes, conocer personas nuevas, ver algunas personas, algunas caras conocidas, que me da mucho gusto que estén aquí. Muchas gracias por sus comentarios en el chat. De verdad ha sido un placer. Creo que les compartieron ya un enlace en donde está mi página de internet y algunas otras cosas. Entonces, de verdad, estoy a sus órdenes. A través de mi página pueden enviarme algún mensaje. Estoy a sus órdenes, me dará mucho gusto conocerlos y compartir mucho más. Muchísimas gracias, Norma, Egle, muchas gracias y de verdad un honor. Un honor para nosotros también. Muchas gracias, Aurora. Ahora voy a dejar de grabar.